¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre Venezuela, política de Venezuela, política internacional de Venezuela y me acompaña Pedro Uruchurtu, secretario internacional del movimiento 20 Venezuela. Vamos a estar conversando, por supuesto, estamos acá en Brasil, pero vamos a estar conversando sobre la posibilidad de las elecciones primarias en territorio brasileño y la participación de los venezolanos. Vamos a contar con la información, la opinión de Pedro, que nos va a estar, por supuesto, ayudando a entender cómo los venezolanos deberíamos participar e interesarnos en este asunto electoral tan importante históricamente para los venezolanos. Pedro, bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto. Para mí es un placer estar en tu espacio y claro que sí. Además, honrado de estar aquí en Sao Paulo contigo y que no siempre pasa. Es una gran oportunidad para conversar de primera mano y bueno, también para contarle a todos, ¿no?, lo que está pasando y cómo lo estamos viendo en un momento que sin duda es una oportunidad para el país si se hace bien. Y eso es lo que estamos luchando, para que se haga bien. Así es. Bueno, Pedro, para que te conozcan primero los venezolanos, también los brasileños que nos ven acá y otras nacionalidades, por supuesto, que estarán interesados en Venezuela, coméntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, qué trabajo haces para 20 Venezuela. Bueno, yo soy Pedro Uruchurtu, soy politólogo de profesión, aunque yo siempre digo que antes que politólogo soy ciudadano, porque intento que siempre el rol ciudadano esté por delante, ¿no?, como con esa responsabilidad. Y además soy un activista por la libertad. O sea, yo, mis últimos 10 años, que es prácticamente el tiempo que tengo también en 20 Venezuela, e incluso desde antes me he dedicado al activismo por las ideas de la libertad, las ideas liberales, pero también en torno a la idea de la libertad como una manera de entender el mundo, ¿no? Y sobre todo en un contexto donde hoy la libertad está amenazada por tantos riesgos y tantas cosas que están pasando en su contra, que pues con más razón toca ser activista. Entonces digamos que a eso dedico mi tiempo. Obviamente escribo también, me encanta Twitter, por ejemplo, escribo de vez en cuando algunos artículos, tengo un programa de radio en Radio Caracas Radio todos los jueves, se llama Aquí se habla libertad, y en 20 Venezuela en este momento soy el coordinador de asuntos internacionales del partido. Esa área, digamos, se encarga de gestionar y llevar todo lo que son las relaciones del partido con el mundo en términos de partidos, congresos, parlamentos, gobiernos y obviamente el relacionamiento del partido y de nuestros dirigentes, incluida por supuesto nuestra coordinadora nacional María Corina Machado, y también parte de todo lo que es el equipo de trabajo en el área internacional de 20 Mundo, que es el área de los venezolanos en el exterior, que también es un área fundamental porque, bueno, casi el 25% del país ha tenido que huir, así que eso implica también atender a esa cuarta parte del país que está afuera, y eso pues hace parte también del trabajo allí en el que estamos. Básicamente eso es a lo que me dedico, a lo que estoy 100% sí, dedicado en mi día a día. Okay. ¿Cuánto tiempo llevas ya haciendo este trabajo para 20 Venezuela? Como en el área internacional, voy para ya casi 5 años involucrado en el área, un poquito más, formalmente como coordinador quizás unos 3. Antes de estar en el área internacional de lleno, fui coordinador nacional de formación de cuadros del partido durante 5 años. Me dediqué a recorrer toda Venezuela formando jóvenes y adultos en ideas de la libertad, ideas de la democracia, el liderazgo, varios temas. Formamos a más de 25.000 personas en esos 5 años, recorrer toda Venezuela, con todo tipo de riesgo, por supuesto, incluido. Y ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y bueno, este año ya estoy cumpliendo formalmente 10 años en 20, o sea que prácticamente pues soy fundador del partido. Llegué mesecitos después de que había sido fundado. Excelente, o sea, en 2023 vas a cumplir 10 años, y aquí traspolando un poco la idea de los 10 años, iniciando Maduro como presidente, porque fue en 2013 Correcto, también. en medio además yo me incorporo a 20 justo en el momento de esa elección que, bueno, terminó pasando lo que pasó, esa elección Capriles-Maduro. No voy a especular si al final Capriles ganó o no, yo estoy convencido de que sí, así lo hizo, sí ganó, pero el punto es que allí ese fue como un punto de inflexión, que claro, además veníamos como de ese guayabo moral de la derrota de octubre del 2012, que era ese Chávez enfermo, que parecía invencible, pero al mismo tiempo tan vulnerable, con Capriles que había sido el candidato, en fin, ¿no? Eso había sido como un quiebre, un parteaguas, mucha gente se había como decepcionado de la idea de la política. Y luego, bueno, con todo este tema de esa oportunidad que salió en ese momento de la muerte de Chávez y el anuncio oficial de la muerte, en fin, todo ese proceso fue muy convulsionado. Obviamente terminé como integrado, ¿no?, a la dinámica y yo además venía, digamos, yo termino en 20 porque yo venía de trabajar en el área internacional del comando de Capriles, que en ese momento el comando era liderado por María Corina Machado, el comando internacional. Y funcionábamos donde hoy está la sede del Partido 20 Venezuela en Caracas. Allí funcionaba la oficina internacional, ahí trabajábamos, hicimos todo ese proceso hasta después del fraude. Y bueno, después de ahí, pues quedó el proyecto de 20 Venezuela andando y es donde entro yo formalmente a ser parte de eso. Perfecto. Casualmente hablabas del proyecto de Venezuela en el escenario internacional y la vinculación y el aporte que tú das a partir de esta organización al mundo, en 20 Mundo, pero a través de vinculaciones, contactos que has podido establecer llevando el mensaje y la organización de 20 Venezuela. Háblanos un poco más de eso, esa participación tuya en estos países o lugares a donde visitas, generalmente, ¿qué hablan? O sea, ¿qué les expones en relación a Venezuela? Desde el punto de vista puede ser partidista, pero también desde el punto de vista humano, o sea, por todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Y háblanos sobre cómo observas generalmente, cuál es el pálpito que se ve de las personas a donde vas sobre Venezuela. ¿Qué te preguntan?
de qué les hablas también, por supuesto, y que a los venezolanos que estamos aquí en Brasil nos interesa mucho saber. Mira, he tenido la oportunidad, afortunadamente, de conocer muchos lugares y representar a Venezuela y a nuestro partido en muchos lugares, en un contexto además en el que, por ejemplo, María Corina Machado tiene 10 años sin poder salir del país. Eso ha dificultado mucho su acceso directo y personal a muchas personas y organizaciones. Ojo, al mismo tiempo ella no ha dejado de tener contacto con el mundo, solo que no lo ha podido hacer personalmente, ¿no? Y ella además siempre dice que esa realidad que nos tocó vivir con la pandemia de estar todos a través de una cámara, ella ya la venía viviendo 8 años antes, ¿no? Y así ha sido como se tenía que comunicar. Al final la pandemia nos hizo a todos comunicarnos así, ¿no? Y entender un poco lo que significa eso, ¿no? Eliminar la posibilidad del contacto personal directo con alguien, pero ella igual lo mantiene. Y a lo largo de este camino, pues me ha tocado representar al partido, a la organización y a nuestras tesis, a nuestras propuestas, a nuestras posiciones internacionalmente. Y hay de todo, o sea, en el sentido de que, obviamente, en lo personal siempre hay como curiosidad con respecto a, bueno, cómo es la vida en Venezuela, ¿no? Cómo es la vida de alguien que sigue viviendo en Venezuela, que obviamente se conoce el testimonio de los casi 8 millones que se han ido, por qué quedarse, digamos, por qué seguir allí enfrentando ese riesgo, qué tipo de riesgo se corre al permanecer en Venezuela. También yo me he ocupado de desmontar mucho esa barrera artificial que han querido instalar y posicionar de que hay como dos tipos de venezolanos, el que se fue y el que se quedó. Y entonces es como una idea de, bueno, el que se fue es un cobarde, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? El que se fue es un cobarde y el que se quedó es el valiente, o al revés, ¿no? El que se quedó es masoquista, el que se fue entendió que quería vivir. Y yo creo que al final primero, no hace falta irse del país para extrañarlo. Uno estando en Venezuela, a mí me pasa, yo extraño a Venezuela, estando en Venezuela. O sea, por lo tanto, no hace falta irse para extrañar un país que obviamente ya no existe. En segundo lugar, yo creo que es tan valiente el que se va como el que se queda. Por lo tanto, creo que es una barrera muy artificial y que además es inducida por una élite que le interesa generar esa división y esa polarización que, insisto, es artificial completamente porque al final, yo creo que como venezolanos, todos vivimos con un duelo. Todos tenemos a alguien que está afuera y todos afuera tienen alguien que está dentro. O sea, si algo hizo el chavismo es unir a los venezolanos con esta idea de que la migración nos tocó a todos, independientemente de tu clase social, de tu origen, de tu estatus económico, que obviamente hoy en el estatus económico todos estamos más pobres que hace 10 años, 20 años, casi 25 ya. Pero la realidad es que son barreras artificiales, porque al final no hay tal cosa como el que se fue y el que se quedó. Más allá del hecho concreto de que sí, hubo unos venezolanos que se quedaron y otros que se fueron, eso no los hace ni más ni menos venezolanos a unos u otros. Somos todos venezolanos. Y hay diferentes perfiles de migración. Hay gente que emigró por su vida. Absolutamente, porque no tenía opción. Y por eso yo creo que la decisión de irse o quedarse es tremendamente íntima, o sea, es personal, es personalísima y nadie puede juzgar a nadie por tomar esa decisión, sea cual sea, porque además se cambian unos problemas por otros, pero todos seguimos teniendo problemas y todos atravesamos enormes circunstancias difíciles. Entonces, parte también de representar eso, de explicarlo y evidentemente de denunciar la naturaleza del régimen que estamos enfrentando, Carlos. O sea, eso es clave porque frente a una operación tan grande de normalización como la que se está implementando, que pretende asumir que el país está mejorando, que el país está, ¿sabes?, creciendo, que el régimen ya no está malo, el régimen sigue siendo el mismo, el régimen sigue siendo el mismo régimen criminal que viola derechos humanos sistemáticamente, que tortura, que mata, que sigue siendo juzgado por la Corte Penal Internacional, investigado por la Corte Penal Internacional, y eso creo que es parte de lo que no podemos olvidar. Entonces parte de lo que uno tiene que hacer cuando habla con el mundo es mantener viva esa idea de que el régimen sigue siendo el mismo, de que al mismo tiempo estamos dispuestos a luchar, y más importante aún, Carlos, que la lucha puede lograr un cambio. O sea, yo creo que lo más importante y el mayor reto que tenemos hoy como venezolanos, como sociedad, es precisamente que convencer al mundo de que el cambio es posible y sí se puede lograr. Y eso es básicamente lo que yo he tenido la oportunidad de hacer. Y, para cerrar la idea, no solo en sentido de la posición, digamos, del tema país, también obviamente nosotros como organización vincularnos a un mundo que es un mundo liberal, un mundo de partidos liberales, de organizaciones liberales en el mundo. O sea, explicar también que somos el único partido liberal de Venezuela, que tiene la única propuesta no socialista, o sea, que abraza abiertamente la libertad en todos los sentidos, que tenemos el liderazgo probablemente más preparado para implementar un proyecto de esa magnitud en un país como Venezuela, y obviamente, insisto, mostrarle al mundo que sí es posible un cambio y que sobre todo no nos hemos rendido. Excelente. Buen punto haber tocado la idea de ser la única organización actual en Venezuela totalmente apartada de la idea de izquierdización por la que ha atravesado Venezuela en los últimos años, a nivel institucional, a nivel forzado, a nivel militarista, pero a nivel comunicacional también, porque ello me lleva a la pregunta, por ejemplo, en el escenario que tú trabajas, muchos venezolanos en el exterior, ¿cómo se ve, por ejemplo, ese liderazgo de María Corina Machado? ¿No? Más allá de mucha gente, por ejemplo, no diferenciará, no le interesará tampoco el asunto del liberalismo, el asunto del centrismo, el asunto de, por supuesto, el socialismo, no lo ven en esos términos, sino en los términos de la coherencia política y la acción política coherente de María Corina. O sea, ¿cuáles son los relatos que escuchas en relación a esa confiabilidad que aún María Corina inspira hacia una posible recuperación del país? Yo creo que estamos en un momento crítico del liderazgo opositor, porque
yo creo que al final la gente se dio cuenta que mucha gente que se llamaba a sí misma opositora y que luchaba aparentemente desde una visión de oposición terminó siendo parte del sistema, por las razones que sean, por convicción, por chantaje, por plata, en fin, eso no es tarea nuestra juzgar, pero lo cierto es que muchos se han rendido y muchos han caído allí, y muchos siempre fueron del régimen, disfrazados de oposición. Creo que eso lo hemos entendido, muy doloroso por supuesto, porque el saldo es lamentable, son no solo casi 25 años de lucha, es el saldo humano, víctimas de todo tipo, ¿no? De la persecución, de la tortura, de la represión, del exilio, en fin, ¿no? de todo lo que sabemos que está ocurriendo. Yo creo que María Corina tiene hoy algo que, y es lo que la gente fundamentalmente reconoce en ella, Carlos, que es no solo su coherencia, es decir, el haberse mantenido firme en discurso y acción durante todo este tiempo, de manera inamovible en sus posiciones, muy dura, y además porque se anticipó siempre a denunciar la naturaleza de este régimen como era, es decir, ella fue la primera que habló de la injerencia cubana castrista en el país, fue la primera que habló de la eventual inminente crisis humanitaria que iba a tener lugar en el país, y todo el mundo le decía exagerada, fue la primera en hablar de dictadura. Pero cuando ella se atrevió a decirle dictadura al régimen, más de uno decía que ella estaba loca, que porque ella decía eso no era una dictadura. Y resulta que hoy es peor que una dictadura. Hoy es peor que una dictadura porque hoy, en parte de lo que tenemos, es peor que una dictadura. Porque incluso una dictadura, y con esto no estoy diciendo que estoy a favor, cuidado, no que estoy a favor de las dictaduras, pero las dictaduras tienen implícito un componente de orden en el manejo del poder. Esto es todo completamente diferente, este es el caos como poder. Y son grupos anárquicos como poder, que están allí cada uno con sus intereses y sus temas. Entonces, creo que ella hoy representa la oportunidad de hacer algo distinto a partir de ser una persona que siempre se mantuvo firme, coherente, sólida y que también ha padecido las consecuencias de un régimen como el que hemos vivido, como el que hemos enfrentado. Y también creo que hoy la gente, en esa necesidad de confiar en alguien, creen que precisamente ella, por ser esa persona que se ha mantenido allí donde está, es probablemente el líder más confiable para conducir la etapa de lucha. Fíjate que no he dicho conducir Venezuela, eso también creo que la gente lo considera en ella, pero hoy la gente considera que es la persona para conducir esta etapa de lucha que nos va a llevar eventualmente a un cambio de régimen y evidentemente a la transformación del país, seguramente también con ella. Pero creo que esa etapa de lucha requiere de alguien que no se rinda, de alguien que sea firme, de alguien que hable las cosas como son, de alguien que sea, por supuesto, que tenga ética y valores. Y creo que ella cuenta con todas esas credenciales. Y creo que las encuestas, y mira que uno podría dudar de las encuestas, pero es que hasta las más adversarias, si quiere, la están posicionando a ella como el primer referente político porque la gente al final ha entendido que es ahí donde hoy sienten que pueden confiar. Y ojo, siempre hay un riesgo de que las cosas no salgan bien, pero al final hay que tomar riesgo, hay que hacerlo bien y lo más importante es que asumir la responsabilidad. Muy bien. Hiciste dos diferenciaciones importantes, una diferenciación, perdón, sobre dos puntos importantes. Una es la lucha por Venezuela, mantenerse en la lucha, y la otra es la recuperación de ese país, ¿no? de esa idea de país que todos los venezolanos estaríamos de acuerdo en una recuperación, pero que muchos divergeríamos. Tendríamos diferencias en los mecanismos o en los métodos. Uno de ellos es, por ejemplo, la parte institucional, que ha sido totalmente controlada hoy, digamos, infiltrada por esa inteligencia cubana que ella tanto ha denunciado, el asunto del Estado, ser un proveedor de medios ilícitos de enriquecimiento y, por supuesto, toda la parte militar que ha sido también motivo de denuncia en la Corte Penal Internacional. A todas estas, me gustaría saber, o que nos hable un poco, cómo visten los venezolanos, cómo aparecen los venezolanos en este nuevo rol, porque hay un plan de recuperación del proyecto de María Corina, es una primera pregunta. O sea, una vez ella presidente, ¿cuáles son esas expectativas en función a la recuperación, digamos, legítima de un país que está hoy controlado militarmente y también no solo militarmente en el punto de vista institucional, sino militarmente en grupos armados que controlan determinados territorios de Venezuela, y que para tú poder contrarrestar eso necesitas recursos humanos? O sea, necesitas gente dispuesta a enfrentar ese problema, eventualmente largo, eventualmente que puede ser armado también, porque para que tú puedas limpiar un territorio que hoy es denunciado por ser productor de drogas, por ejemplo, necesitas recursos humanos. ¿Y cómo están esos 7 millones de venezolanos comprendidos en el proyecto María Corina? O sea, ¿cómo es la invitación a formar parte? Porque el país está regado hoy en el mundo, pero de esos millones hay gente que quiere participar y ser parte de esa nueva idea Venezuela. Tu pregunta es medular, Carlos, porque uno de los cuestionamientos que se le ha hecho históricamente a María Corina, creo que muchos de esos cuestionamientos además infundados, es que no tiene proyecto. Y es todo lo contrario. Si algo tiene María Corina y algo de lo que hemos sido testigos y nos hemos involucrado desde que estamos en esto con ella, es en la construcción de un proyecto. Y ese proyecto se ha venido elaborando no solo con personas calificadas de todo el mundo, venezolanos en todo el mundo que han querido aportar, sino con un criterio de además ver a Venezuela como un país de avanzada, un país de primera, un país del siglo XXI. Nuestro proyecto se llama Venezuela Tierra de Gracia.
ese es el nombre de nuestro proyecto. Es un proyecto que además es rupturista porque pretende dejar atrás las décadas de socialismo vegetariano o carnívoro que padecimos, pretende dejar atrás el estatismo exacerbado, pretende dejar atrás los grandes males que nos han ocasionado, bueno, lo que hoy somos, prácticamente un ex país. El militarismo, en fin, todo lo que sabemos que ha generado lo que hoy tenemos, ¿no? El rentismo, por ejemplo, también, todo eso creo que es fundamental dejarlo atrás y ese proyecto lo plantea así. Es un proyecto rupturista, como te decía, porque obviamente plantea un cambio total en cuanto al término, a los términos de lo que veníamos viviendo como sociedad y país, ¿no? Políticamente hablando, económicamente hablando. Y es un plan que además pretende darle una gran oportunidad a la libertad. Es decir, la libertad es el gran eje que aglutina, ¿no? esta propuesta. Y que además se basa fundamentalmente en eso, en un país que confía en su gente, donde la gente es capaz de llevar su proyecto de vida como considera, con sus sueños, sus aspiraciones, sus metas. Un país en el que aquellos que les cuesta más poder alcanzar su proyecto de vida cuentan con las oportunidades de ayuda para poder hacerlo con propios medios, pero obviamente con ayuda, pero sin generar clientelismo, que es importante. Un país donde la libre empresa funciona, donde la economía no está controlada, donde es una economía estable, sólida. Un país conectado con el mundo democrático, un país de vuelta al mundo democrático, de vuelta incidiendo y decidiendo en los grandes asuntos del país, en los asuntos democráticos del mundo. En fin, un país de verdad, un país que existe, ¿no? Y nuestra propuesta, de hecho, María Corina ha sido enfática, hay como tres grandes términos que ella ha usado como para arrancar en todo este proceso, que es, bueno, orden, que se refiere a todo lo que es justicia, ¿no? Leyes, que todo funcione para todos, ¿no? Entre el caos y el orden, evidentemente. Plata en el bolsillo, porque, bueno, si la gente hoy lo que te dice es yo quiero vivir bien, quiero tener la posibilidad de tener plata en el bolsillo. Y familia, entendiendo la familia como esa posibilidad de reencuentro de esas familias que se fueron y bueno, se tuvieron que separar o lo que sea, que como te digo son todas, no hay ni un venezolano que no tenga a alguien afuera. Entonces, nuestro proyecto engloba todo eso, un proyecto obviamente innovador porque es un proyecto liberal, genuinamente liberal en la historia republicana del país, al menos en los últimos años, en las últimas décadas, y es audaz, obviamente es un reto porque es un momento donde hemos hablado abiertamente de privatizar, de abrir el mercado petrolero al mundo, de reevaluar el rol del Estado, que tiene que ser un Estado pequeño, lo cual no quiere decir que no sea fuerte, porque tú puedes tener un Estado fuerte que haga lo que tiene que hacer, pero pequeño, de que reinstitucionalice la Fuerza Armada, la política exterior, en fin, o sea, hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo bien. Ahora, creo que tenemos una gran oportunidad, Carlos, porque Venezuela hoy es tierra arrasada. Pocos países en la historia tienen la oportunidad de poder refundar de cero sus cimientos, y Venezuela lo va a tener, porque el chavismo acabó con todo, acabó con tanto el país, que hay que hacerlo de cero el país. Entonces tenemos esa oportunidad, ¿por qué no hacerlo bien ahora? ¿No? Desde unos pilares republicanos, democráticos, además honestos, y eso es una gran ventaja. Yo creo que ahí tenemos una gran posibilidad de hacer las cosas diferentes. Y te digo, las resistencias hoy son mínimas. Hoy la gente en la calle, como le ha tocado con el cuento de servicios públicos, tener que pagar para poder obtener los servicios, porque si no hay agua, tiene que pagar el camión cisterna, si no hay luz, tiene que pagar la planta. La misma gente te dice, yo estoy pagando supuestamente por un servicio público, probablemente estoy pagando por un servicio privado que me sale 3 veces más caro que si estuviera privatizado realmente, y donde las empresas tuvieran que competir, y obviamente a partir de eso los precios serían mucho más realistas, y yo no tengo problema en pagar por un servicio que funciona, porque el problema es que lo público en Venezuela se ha convertido en que no tengo a quién reclamar. Exacto. Y eso creo que es parte, entonces digo, los costos de implementación de estas políticas, de privatización, de apertura económica, hoy son mínimos, porque la gente al final, el socialismo fue la mejor vitrina para que la gente entendiera que nada de eso funciona. Y ahí estamos basados en eso y un modelo basado en la libertad. Muy bien. Estoy de acuerdo con el hecho de los cimientos porque es una idea que no la compran todos. Obviamente hay que ser honesto en que sí es verdad que Venezuela no llegó solita al lugar donde está hoy. Hay gente que apoyó esta política, hay gente que apoyó a estos violadores de derechos humanos, y a esa gente, por supuesto, le espera una investigación, le espera el pago ante la justicia de lo que hicieron. Entonces a esa gente no le conviene que esa Venezuela vuelva a los cimientos y se refunde a sí misma. Ahí María Corina ha sido enfática, porque ella sabe que ella, al llegar al poder, ella representa el fin de la injusticia y el fin de la impunidad. Ella representa la justicia y precisamente representa la oportunidad de que paguen todos quienes han cometido delitos. Y una cosa que no mencioné, perdona que te ataje allí, porque creo que es importante, el rol de los venezolanos que se han ido y que quieren contribuir. En nuestra propuesta, como te decía, han contribuido muchos, pero al final, y es un poco la idea de María Corina, y por eso pusimos el eje de familia dentro de la propuesta inicial, muchos probablemente ya echaron raíces donde están. Muchos probablemente dirán, mira, yo quiero volver, pero no sé si vaya a volver definitivamente, porque ya eché raíces, me casé acá, o tuve hijos, o mi trabajo, qué sé yo, tengo ya mucho tiempo. Pero sí hay un elemento común en todos, es que todos quieren volver de alguna manera. Una vez al año, 2 veces al año, de vacaciones, en Navidad, a vivir, a probar, en fin, eso está pasando. Y yo creo que en la medida que todos podamos contribuir, no solo a recuperar la libertad del país, sino a, desde todos esos venezolanos que se fueron a formarse
y hoy son profesionales de primera mano, de primer mundo, que pueden aportar con su conocimiento en la modernización del país. Todos van a ser bienvenidos y todos van a tener mucho por hacer en el país. Y yo estoy seguro, porque Andrés Rivera lo ha dicho, a todos los vamos a estar esperando con los brazos abiertos porque ese país hay que reconstruirlo de cero. Y de cero significa de cero. Entonces, bueno, si usted aprendió todo lo que aprendió en Europa, en Asia, en Medio Oriente, bueno, lo aporto a Venezuela también porque lo vamos a necesitar y eso es parte de lo que estamos haciendo. Excelente. Van a ser una nueva república de Venezuela y eso ojalá pueda, digamos, articular varias áreas del país, en especial la educación, que necesita, por supuesto, preparar a ese país para ese siglo XXI del que tanto hablamos y en el que muchos países están muy, digamos, avanzados en implementar políticas adaptadas a los tiempos, y Venezuela ha entrado a este siglo. Si se le criticaba a una Venezuela en 1900 de haber entrado con 20 años de atraso, con la dictadura de Cipriano y Gómez luego, pues al 2000 entró como con 30 años también de atraso, porque había muchos estudios avanzados en materia de educación, remodernización de las industrias en los países, y Venezuela todo el tiempo fue hacia atrás. Entonces, buena la invitación a los venezolanos, porque hay mucha gente, ingenieros químicos, ingenieros petroleros, ingenieros en muchas áreas que, por supuesto, van a contribuir. Hablando del tema de las primarias, y ya dirigiéndonos a los venezolanos en Brasil, ¿por qué es importante que estas primarias sean digamos, divulgadas en suelo brasileño? Entiendo que también parte de tu visita tenga un poquito que contribuir a ello. O sea, ¿cómo los venezolanos debemos observar estas primarias? Venezolanos que han migrado a Brasil no solo del 2018 para acá, sino mucho antes, porque se han desentendido y se han desilusionado de lo que llamamos política venezolana, no de Venezuela, sino de la política venezolana. ¿Qué tienen estas primarias de diferente que tú quieres invitar a los venezolanos a participar? Tu pregunta es clave por varias razones. La primera, porque nosotros desde 20, María Corina es ella de las pocas líderes del país y nosotros de los pocos partidos que está considerando que los venezolanos deben participar, los que están afuera. Es decir, somos de los pocos que estamos comprometidos realmente a que los venezolanos en el exterior puedan tener sus derechos políticos garantizados y participar. Por lo tanto, el hecho de estar acá y hablar con venezolanos y reunirnos porque nos interesa. Sabemos que tienen derechos políticos. Y si el régimen los ha violado sistemáticamente esos derechos políticos, es inaceptable que aquellos que se llaman oposición también lo hagan. Es que eso no tiene sentido. Eso sería ratificar los crímenes que el régimen ha cometido. Y lo estaría haciendo la propia dirigencia opositora. Entonces, lo primero que hay que decir es que nuestro compromiso es para que todos puedan participar, estén donde estén. Para nosotros vale lo mismo, tiene el mismo derecho el venezolano que está en Maracaibo como el que está en Ámsterdam. Y cada uno tiene el derecho a participar y a decidir el futuro de su país, al margen de que a lo mejor no va a volver inmediatamente, al margen de que está esperando que pase, al margen de que esté decepcionado. Todos tienen el derecho de participar. Eso es lo primero que hay que decir. También creo que es muy importante tu pregunta, porque la primaria, creo que su éxito dependerá de cómo se le conciba como proceso. Hay muchos actores que quieren ver la primaria como un simple paso, una simple alcabala para escoger un candidato presidencial, en algunos casos bastante potable, que sea capaz de enfrentarse al régimen en el 2024, y bueno, y si el régimen gana o no se le puede ganar, por lo menos asumir que ese es el nuevo liderazgo, y ahí tener con el cuento de que este es el candidato, y ahí se muere la cosa. Pero vemos otros que consideramos que la primaria es más bien un ejercicio de desafío al régimen, en tanto y cuanto es la oportunidad para que los venezolanos, en todas partes, estén donde estén, puedan escoger un nuevo liderazgo de la oposición, no solamente un candidato. Y digo esto porque muchos insisten en que esto es una primaria para escoger un candidato presidencial. Y ahí María Corina más bien fue pionera, porque en el año 2021, noviembre del 21, ella publicó un video, está en sus redes sociales, lo pueden conseguir, donde ella invita a todo el país y al mundo a organizar un proceso de renovación del liderazgo, porque ya ahí se vislumbraba lo que iba a pasar un año después con el gobierno interino, se vislumbraba la crisis del liderazgo opositor y sobre todo la crisis de interlocución que había con la comunidad internacional. Entonces, la primaria concebida como ejercicio de desafío es una primaria organizada por la sociedad civil, donde no interfiere el CNE del régimen, donde no interfiere, evidentemente, algún actor externo, salvo la propia alternativa democrática, que es la que debe organizar el proceso y llevarlo y ser parte del proceso, donde la sociedad civil se organiza, acude y se da sus propios resultados, donde además tiene la oportunidad de hacer un proceso ejemplar, porque si el régimen ha degradado los procesos electorales, tú como sociedad civil tienes la oportunidad desde el modelaje de hacer un proceso ejemplar. Y a partir de todo eso crear una fuerza tal de legitimidad que no solo ratifique o vea en un liderazgo opositor esa nueva figura para conducir la ruta y la estrategia de la oposición, sino que además sea capaz de, primero, alinear los intereses de la comunidad internacional con Venezuela y los tiempos de Venezuela, porque además los tiempos de Venezuela son tiempos de urgencia. Entonces, bueno, que pueda hacer eso. Segundo, que sea capaz de representar a los venezolanos desde un elemento de legitimidad que se lo da el haber sido electo por los venezolanos. En tercer lugar, en caso de que no se logre la elección de 2024 en términos de libres y competitivos,
que soy un liderazgo capaz de salir y persuadir al mundo de que en Venezuela hay que presionar y buscar una negociación, una vía alternativa para buscar un cambio. Pero no esperar hasta el 2030. Ahora bien, eso solo lo puede lograr un liderazgo que genere confianza. Y la única manera de que el liderazgo genere confianza es que la gente lo elija. Y la única manera de que la gente lo elija es que sea sin el CNE. Porque el CNE hoy es un elemento perturbador, inhibe la participación. La gente no confía en el CNE. Entonces, por eso nosotros hemos sido enfáticos en dos condiciones, solamente dos, había más, ahora son dos. Sin CNE y que participe toda la diáspora. Esas son nuestras dos condiciones, Carlos. Ese es nuestro gran propósito porque al final es lo único que puede garantizar una primaria masiva. Y una primaria masiva es indispensable para negociar lo que venga, porque no es lo mismo que venga un liderazgo, que venga, qué sé yo, X liderazgo electo con 1 millón de votos en las espaldas nada más, queriendo decir yo soy el representante de la oposición, a que venga con 8 millones, de los cuales 2,5 vienen de la diáspora. Y esa persona, como dice María Corina, al día siguiente de la primaria se va a sentar con la OEA, con la ONU, con la Unión Europea, a decirle qué vamos a hacer con los 2 millones que no están inscritos en el CNE pero sí participaron en la primaria, qué vamos a hacer con ellos, porque ellos meterlos a votar y que puedan votar. ¿Y cómo hacemos para que entonces, eventualmente, el 2024 pueda ser un proceso libre y competitivo? Pero eso solo lo puede lograr un proceso de la gente, para la gente y por la gente. Y por eso esa es nuestra ruta, estamos casados con eso, Carlos, ese es nuestro propósito. Nosotros no vemos la primaria como un evento intrasistema, todo lo contrario, es extrasistema. Tiene que estar fuera del sistema porque es el único espacio posible para generar movilidad otra vez de la gente, movilidad ciudadana, para generar organización, para generar fuerza y sobre todo para generar un momentum en el cual la gente diga, ok, ahora sí quiero seguir luchando porque quien está al frente de la oposición me representa y se va a hacer responsable, incluso si la cosa no sale como esperábamos. Ese último comentario de si las cosas no salen como esperan, porque sí es verdad que al haber dos grandes condiciones para que esto sea legítimo es que participe la diáspora y en el mejor de los casos que participe la diáspora en estas primarias, se adquiere una especie de legitimidad social importante y de poder negociador. Tengo no es una pregunta, pero sí más bien una duda futurista, digamos, que es que el régimen no acepte un proceso de contaje de votos alternativo al CNE, aun cuando haya un poder negociador como el de la diáspora. O sea, imagino que esto también se lo han planteado, imagino que 20 Venezuela, María Corina y todos los aliados también revisan este escenario y pues obviamente no lo vamos a discutir aquí, pero creo que puede ser uno de nuestros temas a futuro porque sí es verdad que la diáspora tiene que estar preparada para ese escenario también, donde obviamente la dictadura diga no, aquí vamos a hacer elecciones, pero el método va a ser el CNE. Ustedes se pueden venir con sus 2 millones de votos en el exterior, pero los va a contar el CNE. Entonces, delante de eso, pues, ¿qué papel vamos a jugar todos? Ahí, fíjate, tu pregunta también esa pregunta es clave, porque ese es un poco el argumento que se utiliza, sobre todo quienes quieren involucrar al régimen en la primaria, con el cuento de que, bueno, si el régimen está en la primaria, le eliminas el costo de que la tumba. Todo lo contrario. Es que, fíjate, para mí la lógica ahí es, da igual lo que el régimen quiera hacer. Da igual si el régimen inhabilita. Da igual si el régimen dice, yo no quiero que sea esa gente. Tú como liderazgo, con los venezolanos, tienes que desafiar al régimen. Es decir, aquí el debate hoy es insólito además. Es que no, mira, los inhabilitados no deberían participar. Porque, que por cierto, María Corina no está inhabilitada. Y eso lo aclaro una vez acá, importante, le hacemos así, aquí le pones suma al video si quieres. María Corina no está inhabilitada. Eso es una matriz de opinión que han querido poner sobre la mesa para intentar generar dudas y sospechas sobre su candidatura. No está inhabilitada. Pero el argumento de la inhabilitación es tremendamente, algo a ver, torpe, porque es el cuento de que, bueno, como está inhabilitado, ¿para qué lo vamos a participar si después no lo van a inscribirse en el CNE? O sea, como yo asumo una vez que estoy derrotado y que no voy a luchar, entonces de una vez me doy por derrotado y listo, y de una vez entrego la lucha, porque ¿para qué? O sea, si al final yo hoy estoy y el régimen me ha inhabilitado, entonces ¿para qué voy a luchar hoy si igual no me van a inscribir? O sea, fíjate la actitud frente a la circunstancia. Una actitud es, bueno, como me van a inhabilitar, no me mido, porque ¿para qué si van a sacar el juego? Entonces no lucho, entrego, pues. O me mido, la gente me elige y soy yo, sea como sea. Y el sea como sea, Carlos, es precisamente la lucha en la calle, la presión, la interlocución. Es decir, ¿con quién se entiende la comunidad internacional? Bueno, con alguien que diga, fui yo tengo aquí 8 millones, el régimen me quiere sacar el juego, pero yo tengo aquí 8 millones de votos conmigo, 6 millones, la cantidad de gente que vota. Que ojalá sea mucha, tenemos que buscar que sea mucha, por eso hay que facilitar que sea un proceso confiable. Entonces, la actitud del liderazgo frente a las circunstancias es lo que determina el éxito de una ruta o no. Y estamos hasta el cansancio de liderazgos mediocres, cobardes y acomodaticios, que lo único que buscan es, bueno, no es que no quiero irritar al régimen, entonces me voy a ir por el camino del régimen. Entonces la vamos con el CNE, porque como la elección del 24 es con el CNE, entonces me voy de una vez con la primera, porque yo no quiero luchar, yo no quiero pelear con Maduro. Eso es lo que te dicen. O te dicen, no, bueno, es que si estoy inhabilitado, ¿para qué? Si me no, es que aquí al final el que es el que es. Entonces,
creo que la actitud acá no puede ser, bueno, y si Maduro nos quita, nos desconoce a los millones que están afuera, y si, entonces empezamos con los what if, ¿no? Y al final no luchamos entonces. Sí. Y esa es la diferencia entre una primaria que crea momentum de la sociedad movilizada a una primaria dentro del sistema que al final es como el régimen quiere. Sí, esto para los brasileños especialmente que nos están viendo, es una lucha que lleva muchos años, por lo menos desde el 2015 en adelante, cuando hubo una elección medida por el CNE, pero que conquistó un gran espacio que era el Congreso, por mayoría opositora, y de alguna forma era un discurso utilizado, un resultado utilizado por parte del régimen para legitimar luego las elecciones del 2018, acusando a la oposición de que cuando no gana la oposición, entonces son elecciones fraudulentas, y cuando gana la oposición sí son legítimas. Es una lucha, obviamente, para que los brasileños entiendan, de que este CNE, al que no se quiere contar como votante, como contador de votos, valga la redundancia, de esta elección primaria y luego las presidenciales, es porque quiere María Corina, junto a todo el movimiento que la apoya, rescatar la credibilidad hacia los venezolanos y de los venezolanos entre sí. Es decir, que ese contagio ocurra de manera alternativa a lo que se ha impuesto durante los últimos años, y con obviamente el apoyo de comunidad internacional y organismos internacionales que puedan proveer mecanismos directos de contagio de voto manual, para que todo ese rescate social, ciudadano, legítimo, pueda contar con todos, obviamente. Y a su vez, por supuesto, le dé legitimidad a la recuperación de Venezuela, porque Venezuela, por supuesto, hoy estuvo en la boca de todo el mundo en los últimos años y ahora está en la boca de nadie, porque ahora parece ser que a los países, por supuesto, y a veces con mucha razón, apoyaron, por ejemplo, el gobierno interinato, luego lo desconocieron, porque no hubo un efecto inmediato político, por supuesto, dentro del país que generase confiabilidad en estas organizaciones, y ahora pues ellos no quieren invertir tiempo en Venezuela, así que esta legitimidad le daría... Y hay un elemento ahí clave que tú diste en el clavo, Carlos, cuando tú hablas de lo de la Asamblea Nacional del 2015 y todo eso, y es que la oposición, las veces que ha tenido victorias electorales, no las ha convertido en victorias políticas. Se ha dejado arrebatar la victoria política. Y ahí es donde hemos fallado. Entonces, ¿cómo convertimos este proceso en un proceso donde la victoria no solo sea electoral frente a un régimen que además estamos conscientes de que es un régimen criminal, que sigamos, seguimos en la guerra con ese régimen criminal que nos ha declarado la guerra a los venezolanos y ha puesto un evento con fachada electoral? Bueno, ¿cómo ese momento de fachada electoral también se convierte en una victoria política para avanzar? Y esa es la oportunidad que tenemos. Perfecto. Bien, como nos escuchan brasileños acá, me gustaría que nos des un mensaje dirigido a ellos, especialmente a la comunidad política brasileña, donde, por ejemplo, podemos interactuar con diputados, prefectos brasileños, que incluso tengo un prefecto que me sigue, que es de Río Grande del Sur también. ¿Cuál es el mensaje que quieres enviar, compartir, digamos, representando a 20 Venezuela, hacia la comunidad política brasileña sobre el contexto primarias en Venezuela? O sea, ¿cómo ves que debe interesarse, o cuál es la invitación sobre este asunto que le haces a los brasileños? Bueno, yo lo voy a combinar de una vez también con un mensaje a los venezolanos en Brasil, porque creo que va de la mano. Hay una realidad, Carlos, y todos lo sabemos, ya son casi 500.000 venezolanos en Brasil. Es un número importante. Si son casi 8 millones, 7.300.000 aproximadamente, 500.000 es un número importante. Estamos hablando que es casi lo mismo que está en Estados Unidos, o sea, es un número importante. Casi lo mismo que está en España, o sea, se ha vuelto una población relevante, numéricamente hablando. Y eso hace que Venezuela ya sea un tema de política doméstica. No solo por lo que ocurre en la frontera, sino por las medidas que se han tomado, y obviamente Brasil por ser un vecino de Venezuela. Es decir, no lo podemos sacar de la ecuación. Y evidentemente no va a detenerse el flujo migratorio de Venezuela hacia Brasil o hacia Colombia o hacia cualquier otro lugar hasta que no se cambie el régimen. Y por eso es que ahí, obviamente, uno agradece y pide que sigan existiendo medidas de protección a los venezolanos que llegan al Brasil. Eso es clave, porque bueno, huyen de su país, entonces, alguien tiene que ayudarlos y eso agradecemos y pedimos que se mantenga. Pero mientras se establecen y se continúan estas medidas paliativas, también hay que enfocarse en el origen del problema, que es el régimen. Porque en la medida que el régimen siga en el poder, el régimen, bueno, sencillamente va a seguir expulsando venezolanos de su tierra. Creo que los venezolanos en Brasil tienen mucho que hacer y que decir de cara a este proceso de la primaria, pero también de cara a sus derechos políticos, a exigir poder contarse, a exigir existir, tener acceso a sus derechos políticos plenos. Y a la clase política brasileña que obviamente considera el tema Venezuela, a nuestros aliados genuinos que nos han acompañado estos años, a aquellos que ven con preocupación lo que pasa, bueno, lo primero que tienen que hacer es desmitificar, derrumbar toda esta narrativa normalizadora que el régimen ha querido implementar, de que el país se está arreglando, y ayudar más bien a evidenciar los crímenes de lesa humanidad, a evidenciar que sigue habiendo crisis en Venezuela, a evidenciar que siguen huyendo venezolanos, acompañar en la frontera a esos venezolanos, o sea, seguir mostrando la realidad. Segundo, el Congreso, organizaciones de la sociedad civil, presionar para que se emitan pronunciamientos, se emitan incluso resoluciones de Congreso, donde se le pida al gobierno de Brasil la interlocución para, bueno, proteger los derechos de los venezolanos y que puedan participar y votar.
Así que todos sabemos que el actual gobierno de Brasil, lamentablemente, es un gobierno ideológicamente cercano al régimen venezolano, pero al mismo tiempo tienen que aceptar que tienen 500.000 venezolanos en su tierra. Y por lo tanto, tienen que garantizar sus derechos políticos y hay que presionar para eso. Y también creo, Carlos, esto es un llamado ya a los gobiernos locales y a los entornos locales de toma de decisiones, que también piensen cómo pueden apoyar la primaria de la sociedad civil, es decir, qué tipo de instalaciones pueden prestar para que la primaria tenga lugar en Brasil, si lo organiza la sociedad civil, qué espacios, canchas deportivas, no sé, espacios de los ayuntamientos, de las alcaldías, donde las personas puedan acudir a ejercer su derecho político con la primaria. Creo que esos son mensajes que son importantes, mantener el tema de derechos humanos, mantener el tema, por supuesto, de violación de los derechos humanos en el tapete, lo que ocurre en Venezuela y el régimen como violador de derechos humanos sistemático, además, obviamente la presión alrededor del tema de derechos humanos en general, digamos, políticos también de los venezolanos y obviamente la incidencia política. Y creo que hay un tema además indispensable acá, Carlos, que además deja en evidencia a la izquierda, que es muy hipócrita muchas veces, que es el tema de Amazonas. Porque hay que denunciar lo que está ocurriendo en el arco minero de Venezuela, al sur de Venezuela. Muy cerquita, casi en la frontera con Brasil. Y así como acá hoy tenemos a todo este tema del Amazonas y todo este tema de la importancia de proteger el Amazonas porque es clave, porque es indispensable, todos eso lo sabemos. Bueno, así como aquí se ha generado toda esa matriz de opinión, alguien tiene que denunciar lo que está pasando en Venezuela con la explotación del oro de la manera como lo están haciendo, acabando con el medio ambiente. Y eso creo que es un discurso que el régimen sabe perfectamente que le puede afectar porque evidentemente es un tema sensible para mucha gente. Ese es el tipo de cosas que creo que se pueden hacer. Así es, y de hecho fue una de las banderas del gobierno actual en su campaña. Así es. Entonces, bueno, asumiendo vamos a la demandarle, zona, claro, vamos a demandarle que lo ponga sobre la mesa, porque si al final, si somos buenos para una cosa, somos buenos también para otra, ¿no? Hay dos discursos claves en el gobierno actual durante su campaña y que han ido callando últimamente por la doble moral, que es el asunto del Amazonas y también el asunto de los derechos humanos violados en Venezuela de manera sistemática al punto de ser considerables genocidio. Porque este gobierno acusó al gobierno actual, al gobierno anterior de Bolsonaro, de ser genocida. Pero cuando analiza las categorías que tiene un genocida, pues el gobierno venezolano las tiene todas. Porque atacó a la comunidad indígena a nivel de extinción de una comunidad que la hizo huir a Brasil. Brasil tiene comunidad de casi 8.000 indígenas guaraos. Entonces, si tú estás persiguiendo a una raza, digamos, humana, es obviamente un elemento para considerarte un genocida. Yo creo que por ello el gobierno actual ha callado el asunto del genocidio, porque por supuesto eso iría contra lo que ellos quieren, recuperar la relación diplomática con Venezuela, al tratar precisamente con alguien que está siendo investigado en la Corte Penal Internacional por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y los derechos humanos, por supuesto, que últimamente la izquierda los ha considerado tan flexibles, que es defender a los bandidos, a los malandros que están en las cárceles, pero por supuesto no defiende a los que son presos políticos, a los que han luchado contra Maduro, a los que han luchado contra dictaduras, por ejemplo, en América Latina, como la de Nicaragua, que ha exiliado a una cantidad exorbitante de nicaragüenses solo por no estar de acuerdo con las medidas coercitivas que han venido aplicándose allí, como históricamente también en Cuba. Entonces es importante siempre recordar y hacer un hilo conductor de todo esto, aunque en Brasil, por supuesto, haya una resistencia de decir, no, Brasil no va en camino hacia Venezuela. Pues que yo no creo que vaya a tomar el mismo camino, pero yo creo que va a tomar elementos de lo que ha aplicado en Venezuela para implementar un gobierno, por supuesto, de un único partido. Entonces, eso es posible, políticamente es posible, socialmente lo es también, comunicacionalmente también lo es. En Brasil se están viendo movimientos hacia regular el Internet, hacia crear leyes que regulen la expresión, la libertad, crear censura, son elementos aplicados en Venezuela. En un gobierno aún de Chávez, donde habían instituciones electas periodos anteriores a Chávez. Entonces, para nosotros no es un caso nuevo que se pueda hacer en Brasil, porque ya se han hecho en otros países. Una última pregunta, pues háblanos un poco de tu visita a Brasil, cuéntanos un poco a qué has venido y por supuesto alértanos también sobre ese motivo de visita a Brasil, algo muy preocupante que acaba de pasar en Venezuela, pero que Pedro nos cuente más. Sí, bueno, básicamente atendiendo la visita, la invitación de Forum 2000, que hizo acá una conferencia pública sobre populismo y autoritarismo, creo que es un tema muy relevante. Creo que en Brasil es un tema que, bueno, es sensible porque, bueno, está como la herida, ¿no? El tema del gobierno de Bolsonaro, obviamente de Lula, el regreso de Lula, que también, digamos, sus vínculos con el esquema de corrupción más grande que ha existido en la región históricamente, con Odebrecht y todo esto, pues está allí, o sea, digamos, todo lo que eso representa, ¿no? Creo que era un debate necesario con académicos, cuando estuvo allí la Fundación Getúlio Vargas, y estuvimos pues, con algunos académicos de Brasil, fue un espacio muy interesante de disertación, y obviamente también una oportunidad para conversar con venezolanos como tú, Carlos, y otros que están acá haciendo un gran trabajo para visibilizar lo que ocurre en Venezuela y para alertar los peligros, sí, del populismo y autoritarismo, pero que al final es un peligro en términos ideológicos, independientemente de que sea izquierda o derecha. O sea, aquí esto no es que hay un solo malo, si a ver, vamos, porque siempre está la tendencia como intentar ver todo lo malo de uno y callarnos frente a lo otro, no. Yo creo que hay que poner las alarmas muy, muy claramente acá sobre la mesa y creo que hoy, lamentablemente, las señales que se están dando no son las mejores y además creo que el gobierno actual de Brasil quiere jugar un rol con respecto al tema de Venezuela y normalizar el régimen y eso es muy peligroso porque eso podría darle estabilidad al régimen unos años más y es lo que no podemos permitir. Excelente.
Bueno, en lo general queríamos hacer esta entrevista para los venezolanos que están en Brasil, pero con mucha atención realmente a la palabra, a los brasileños interesados que quieren, como dicen aquí en Brasil, ficar por dentro del asunto venezolano, del asunto Venezuela, por supuesto, y aprender un poquito más de la realidad que está atravesando Venezuela hoy en día. Me acompañó Pedro, un vocero más de los venezolanos que mundialmente van haciendo un trabajo de llevar el mensaje. Él, por supuesto, representa a una organización política llamada 20 Venezuela, de la que vamos a estar hablando mucho más a partir de ahora, y que quiero que los venezolanos que están escuchando este video reflexionen si están indecisos en participar en las primarias, si están indecisos sobre Venezuela, por lo menos que reflexionen, que llamen a ese sentimiento de identidad nacional que nos identifica. Y a los brasileños que han tomado su tiempo para escucharnos también, por favor, compartan el video, envíenlo a otros brasileños. Si ustedes conocen alguna fuente de información, como Pedro mencionaba al principio, que nos pueda servir de apoyo local y logístico para una eventual elección primaria y luego presidencial, por supuesto, en apoyarnos allí, se lo agradeceríamos mucho de que nos puedan colocar en conexión. Bueno, Pedro, ¿algún mensaje final? Yo solo me despediría, Carlos, agradeciéndote nuevamente por el espacio y por permitirme dirigirme a tu comunidad, que es una comunidad que sé que te lee, que te escucha, que está atenta y que bueno, has atendido muy bien de cara pues, a tu nueva vida aquí, pero al final también siempre con Venezuela entre ceja y ceja y en el pecho, ¿no? Pero además, yo creo que, y lo podemos vincular con esta idea, y un último comentario de la ley, ¿no? Del tema de derechos humanos, del tema de sociedad civil, no se dejen arrebatar los espacios de la sociedad civil, no se los dejen quitar por agendas perversas ideológicamente hablando. Yo creo que Venezuela hoy, lo que la diferencia de Nicaragua, y no sé por cuánto tiempo más, es que hoy todavía en Venezuela hay un espacio de sociedad civil, no voy a decir gigante ni amplio, pero por lo menos vigente y grande, que sigue haciendo cosas y sigue visibilizando. Y yo creo que eso es importante. O sea, yo creo que sigue existiendo la sociedad civil es lo que marca la diferencia entre un régimen cerrado completamente como el de Nicaragua y un régimen como el de Venezuela, que aún sí, semi cerrado, todavía hay espacios para poder denunciar y mostrar lo que hace el régimen. Y ustedes tienen que cuidar eso. La democracia parte por cuidar eso. Así que cuidado con aquellas iniciativas que busquen restringir los espacios de la sociedad civil, porque ese es el primer paso para avanzar hacia los autoritarismos, porque precisamente en la sociedad civil está la piedra en el zapato de estos tiranos que no quieren que se sepa la verdad para ellos poder moldearla a su manera y mintiendo y mostrando una realidad que no es la que realmente ocurre. Entonces, allí es importante eso. Cuiden su democracia, no dejen que se la arrebaten y sobre todo manténganse luchando y no subestimen jamás la naturaleza de este enemigo que enfrentamos, que es tan perverso. Así que gracias, Carlos. Por nada. Bueno, mi gente, gracias nuevamente. Una despedida adicional. Escuchen muy bien lo último que decía Pedro. No dejen que les arrebaten la acción como sociedad civil. Es lo fundamental, es la piedra que a todo gobierno autoritario le molesta en el zapato. Que una sociedad civil, independiente de la alineación política, pero que esa sociedad civil pueda detectar algún acto autoritario, alguna medida autoritaria, alguna letra adicional en una ley que quite derechos sociales o civiles a una sociedad. Eso es lo más importante y con eso queremos despedir el video. Gracias y por favor, es lo más importante de todo esto, divulguen el video, dejen sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.